orando. Creo que cada uno de las palabras que tenemos frente a nosotros en las jornadas es un desafío espiritual profundo y es un desafío también al entendimiento para poder conectar, ¿no? Porque necesitamos de alguna manera, por medio del Espíritu, no por alguna habilidad racional, no por una habilidad de la mente, no por alguna habilidad que pueda haber en nuestra vida, sino solamente por medio de la gracia y por medio de su Espíritu. Necesitamos conectar cosas para entender la profundidad de las cosas. Y creo que el Señor nos viene hablando y hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos el sábado pasado, que vamos a unir dos jornadas, ¿no? En el pasado unimos a dos jornadas porque una era para un ámbito del liderazgo y la otra tenía que ver con nosotros, pero en el día de hoy las dos jornadas tienen que ver con la palabra y tienen que ver con la construcción de la palabra, de lo que Dios nos está llamando hoy a entender, a recibir, a comprender por medio de la mente de Cristo en nosotros. El título que le puse para más o menos tener un lineamiento de lo que vamos a hablar es la capacidad de multiplicación de la vida del Espíritu. La capacidad de multiplicación de la vida del Espíritu. Siempre que hablamos de multiplicación en la iglesia, o por lo menos en nuestro medio, en el ámbito de lo que nosotros estamos edificando, entendemos que la multiplicación no tiene que ver con que se llene la casa de gente, sino que nos llenemos nosotros de su vida. Porque si nosotros estamos llenos de su vida, finalmente, por obra de la expansión de esa vida, por obra de el crecimiento de esa vida, porque esa vida necesita propagarse por sí misma, por medio de la acción de esa vida, nosotros vamos a crecer en número. Pero no buscamos el número, buscamos a Cristo. Y si nosotros encontramos a Cristo, nosotros vamos a encontrar la multiplicación de número, porque una cosa tiene que ver con la otra. No podemos. Alguna vez una persona, un pastor hace muchos años atrás, nos dijo, la multiplicación en la iglesia es buena, la multiplicación en la iglesia es necesaria. El problema es, dijo, él usó estas palabras, si en la iglesia hay diablos, se van a multiplicar en diablos. Si en la iglesia hay maldad, se van a multiplicar en maldad. Si en la iglesia no hay medida de Cristo, nos vamos a multiplicar sin la medida de Cristo. Y eso, hermano, es catastrófico. Porque finalmente, en vez de estar en una iglesia que es una familia que está unida, que está en la verdad, que tiene un entendimiento, estamos todos peleados con todos, hay chusmerío y todos están enojados y todos están en contra de la prédica. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de personas, pero no hay crecimiento de Cristo. Y lo más importante es que necesitamos crecer en la vida de Él en nosotros. Si su Espíritu crece en nosotros, la multiplicación de afuera, la multiplicación numeral de números de personas será un refrigerio, ¿no? Y no será una carga y una frustración para nosotros. Solamente para entender de qué estamos hablando, para los que se suman, estamos recorriendo las jornadas, las 42 jornadas del pueblo de Israel saliendo de Egipto hasta llegar a Cristo, la tierra prometida. Y estamos hablando acerca de eso y quiero ponernos en contexto ahora con Números, capítulo 33, 29 al 30. Vamos a leer Números 33, 29 al 30. Dice, salieron de Mitca y acamparon en Jasmona. Mitca fue una de las que vimos el sábado pasado, ¿no? Y ahora llegamos a Jasmona y dice, salieron de Jasmona
y acamparon en Moserot, que son las dos jornadas que vamos a ver hoy. Jornada 26 y 27. Me lo anoté hoy porque si no, creía que estábamos en la 25 y no le erré en el pasado, pero no lo dije con seguridad y hoy lo digo con seguridad. Jornada 26 y 27, Hasmona o Asmona, para los que leen bien en español y no están influenciados por el English, y Moserot, que es la otra jornada que vamos a ver hoy. La palabra Asmona significa fertilidad, multiplicación, crecimiento, abundancia. Todo eso es el significado de la palabra Asmona. Necesitamos entender que dentro de las jornadas que venimos viendo, es como si fuera que vamos recorriendo nuestra vida espiritual y vamos entendiendo que cada jornada tiene que ver con un aumento de Cristo, o sea, con un crecimiento de la verdad en nosotros. Entonces, saliendo de Egipto, que es nuestra antigua vida, Egipto simboliza la pasada manera de vivir, salimos de la antigua vida y entramos en el Señor, y en la medida que vamos avanzando va habiendo en nosotros un crecimiento, va habiendo en nosotros un ordenamiento, ¿no? Y todo eso venimos viéndolo en las jornadas, cómo salimos de Egipto y al principio no teníamos fe, pero después vimos la obra del Señor en nuestras vidas y nuestra fe se va aumentando y va creciendo y vamos avanzando, y después viene el orden y el Señor empieza a ordenar cosas en nuestra vida. Y qué bueno es el orden, ¿no? Aunque no nos gusta mucho que el Señor ordene cosas en nosotros, en la medida que pasa el tiempo vemos que el orden es lo mejor que nos puede haber pasado, ¿no? ¿No le pasó alguna vez que se descompensó la casa, ¿no? Pasó una cosa, pasó otra, qué sé yo, y de repente está todo medio desordenado, y de repente, ¿no? Se pone toda la casa ordenada, y cuando queda todo ordenadito, con un buen olor, con un, no sé, cambia el ámbito, ¿no? Porque el orden, cuando estamos ordenando, no es lindo, no a todos les gusta ordenar, ¿no? Creo que a nadie le gusta ordenar, todos lo hacen por una cuestión de necesidad, pero finalmente el resultado del orden es hermoso, ¿sí o no? El otro día salí un ratito de casa, volví y ya estaba todo ahí, la cocina reluciente, el vaporizador tirando unos olores ahí con aceite, y yo, oh, qué lindo, hermoso, ¿no? ¿Sí o no? Es hermoso, ¿no? Entonces ya uno anda con cuidado, ¿no? Porque en cuantito deja algo desordenado, ¿quién dejó esto acá? No, alguno de mi casa seguro que lo dice, no yo, la que ordena, porque le desordenan las cosas. Así que uno trata de dejar todo más o menos ordenadito para permanecer en ese orden, ¿no? Y en la medida que vamos avanzando, el Señor va creciendo en nosotros y vamos madurando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos superando etapas en el Señor, en la vida espiritual, y vamos creciendo en el Señor. Entonces vimos que saliendo de Egipto éramos niños, pero después entramos como en una adolescencia, juventud, queja, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué esto? ¿Por qué aquello? Y todo el pueblo de Israel que se quejaba, ¿no? Y se asemejaba mucho a nosotros. En la medida que nosotros más los conocemos, más nos reflejamos, ¿no? O reflejamos antiguas cosas o algunas que estaban todavía en evolución en nosotros. Y después llegamos al punto en el que dijimos, bueno, estamos ya en una construcción ya de padres, que el Señor empieza a hablarle como a padres, ¿no? Ya no le habla ni a niños ni a jóvenes, sino que el Señor está esperando que respondamos con la seriedad de un padre, con la responsabilidad de un padre, con la responsabilidad de alguien que está a cargo de una familia. Y estamos hoy entrando en una jornada que ya estamos saliendo de ese padre para ir un poco más arriba, a una mayor responsabilidad, a una mayor, ¿cómo se diría? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo? Sí, comprensión. ¿Cómo? Expresión. No, a una mayor comprensión quizás de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y en la medida que más lo conocemos al Señor,
mayor responsabilidad no solo en nosotros de dar a la medida, de que esta medida se dé en nosotros, que testifique a otros y también cuidar lo que el Señor nos ha dado. Entonces ya uno va creciendo de ojos de padre a un ojo de anciano. No quiero usar la palabra abuelo, sino en el entendimiento del ancianado de la iglesia, ¿no? Alguien que está cuidando que todo vaya creciendo conformado a la verdad, que todo vaya creciendo y que esté custodiado, ¿no? Nosotros con ojos de abuelo a veces, como se dice normalmente, malcriamos, pero a veces con ojos de abuelo también decimos, esto no, esto me parece, no, el pañal ya está bien el calorcito, vamos sacando el pañal, ¿no? Uno quiere que todo vaya avanzando y se vaya conformando a la realidad de la vida. Entonces uno va cuidando que todo eso vaya pasando en el Señor. Entonces, cuando dijimos de fertilidad, de multiplicación, no estamos hablando de la multiplicación de números de personas, sino que estamos hablando de la multiplicación de Cristo en nosotros, de la vida que el Señor nos ha dado. Y esta vida, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que es una vida abundante. No es una vida pequeña, no es una vida que es simple, sino que es una vida abundante. Primero empieza el versículo diciendo, el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir, que es la obra que el pecado y el diablo vinieron a hacer a la vida de los hombres. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando algo es abundante, hay para repartir, ¿sí o no? ¿No? Cuando algo es abundante, es como que se cae. Abundante es como que ya se rebasó, ¿no? Que ya tenemos mucho. Abundante es como cuando yo les conté que mi papá plantó tomate en el fondo de casa y había tanta abundancia que nosotros sacamos cajones y cajones y regalamos y mientras más dábamos, más venían esas plantas. Fue un tiempo espectacular. ¿Por qué? Porque había tanta abundancia que si los dejábamos ahí, se iban a podrir en la planta, pero había que dar. Así es la vida del Señor en nosotros. La vida que el Señor nos ha dado es una vida abundante. Es una vida que vino a nosotros a producir y producir y producir. Ahora, si esta vida no está produciendo en nosotros, es porque no la estamos dejando, porque no le estamos poniendo atención, porque no nos estamos enfocando en todo lo que Dios nos ha dado, porque esta vida vino a nosotros abundantemente para producir en nosotros. Cuando el Señor pone a Adán y Eva en el huerto, a Adán y la varona en realidad, porque Eva se llamó después que fueron expulsados del huerto, como ya hemos aprendido, cuando los pone ahí, los pone a que fructifiquen y se multipliquen. O sea, había tanta abundancia que ellos podían disfrutar. Fructificar es disfrutar de todo lo que el Señor les había dado. No solamente que disfrutaran, sino que se multiplicaran. Y no solo ellos, sino todo lo que el Señor les había dado se multiplicaba. Era tan abundante que se multiplicaba, que eso tiene que ver con la vida espiritual que el Señor nos ha dado. Y como vimos también, la jornada de hoy marca un punto de inflexión. Ya empezamos a hablar de una mayor responsabilidad y un mayor entendimiento, y vamos a llegar al punto de que ya hay que tomar la responsabilidad de ¿sigo o no sigo? La responsabilidad de ¿quiero o no quiero? Ya no hay espacios para duda en esta próxima jornada. Ya no hay, bueno, estoy viendo, a ver, no sé si voy a seguir al Señor, porque todavía me llama mucho la atención el mundo, todavía estoy muy, muy apasionado por el pecado. Entonces, no, este es un punto de inflexión. Acá hay que tomar una determinación. Hay que tomar una determinación porque es un punto de inflexión, como dije. Cuando la vieja genética o el viejo hombre empieza a disminuir en nosotros. Este es el significado, el simbolismo. Empieza a disminuir y a desaparecer para que aparezca el nuevo hombre, la nueva genética, la nueva vida que el Señor nos ha dado y por medio de esta vida poder disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Porque verdaderamente en el Señor
y desde la vida del Espíritu lo que el Señor nos ha dado es totalmente disfrutable. Totalmente disfrutable. Es algo que no se puede medir con palabras. No hay manera de medir el disfrute. ¿Cómo usted mediría el disfrute? No hay manera, ¿no? Puede haber una expresión, ¿no? Y uno dice, uy, hubo una gran expresión, entonces parece que está disfrutando, ¿no? Hay una expresión en la cara. Yo cuando estoy con mis nietas las disfruto tanto y yo creo que tengo cara de juguetito, ¿no? Porque estoy tan, no sé, ¿no? Y no hay una manera. ¿Cuánto estoy disfrutando a mi nieta? No sé cuánto disfrutará otro, pero no es fácil medir el disfrute. En el Señor hay un disfrute continuo. En el Señor hay un disfrute que no para. En el Señor hay un disfrute que no cesa, que no para. Es el Señor continuamente dándonos más y dándonos más y dándonos más, porque Él nos ha dado una vida abundante. Él nos ha dado una vida abundante y en este tiempo estamos cambiando y estamos yendo a la genética del Señor. Digo simbólicamente para entender lo que estamos leyendo. Llega un momento en el que hay que esperar a preparar el cambio de mando. Tiene necesariamente en nuestra vida, tiene que haber un cambio de mando. No podemos crecer. Una de las razones por la que el pueblo de Israel no puede entrar a la tierra que el Señor les había dado es porque no cambiaron su mentalidad. Su mente no cambió. Entonces el modelo es que el Señor deshace la vieja genética y nace una nueva genética, que es la vida de Cristo en nosotros. Que deshace lo viejo en nosotros, todo lo viejo, todo lo que está atado al pecado, todo lo que está atado al mundo, todo lo que está atado a las formas que el pecado le ha dado al hombre, nos saca de ahí para introducirnos en una nueva vida. Esta nueva vida necesita venir a nosotros, pero nosotros necesitamos darle el mando a la vida del Espíritu. Necesitamos entender que es una vida espiritual, que el Señor nos llamó a una vida espiritual. Y desde el Espíritu se gobiernan todas las cosas. Si hay cosas con las que estás peleando en tu corazón, el Señor desde el Espíritu que está en tu interior ya te ha dado la victoria. El tema es que a veces nosotros no estamos en el Señor, sino que seguimos nosotros queriendo esforzarnos para dar a una medida cuando el Señor ya venció todas las cosas y puede vencer todo en nosotros. Entonces, este es el momento simbólicamente en el que tiene que haber un cambio de mando, en el que ya no soy yo el que está haciendo las cosas, sino que le digo, Señor, necesito que sea tu vida en mí, necesito darte el gobierno, necesito trasladar el gobierno. Estamos muy acostumbrados al gobierno del alma y que nosotros decidimos, nosotros hacemos, nosotros pensamos, nosotros medimos, nosotros concretamos y en la medida que nosotros estemos en el gobierno de nuestras vidas, vamos a ser vencidos una y otra vez y no vamos a poder derrotar al pecado, no vamos a poder derrotar a nuestro carácter, vamos a decir cosas que no queremos decir, vamos a hablar cosas que no queremos hablar, vamos a encontrarnos con personas y vamos a decir cosas que no queríamos hablar, pero eso pasa porque todavía nosotros seguimos al gobierno de nuestra vida, pero necesitamos entender que tiene que haber un traspaso. Tiene que haber un cambio de domicilio, tiene que haber un cambio de gobernante. Estábamos bajo el gobierno de nuestra mente, de nuestra alma, pero necesitamos pasar al gobierno de Cristo en nuestra vida o a lo que llamamos el gobierno espiritual. Y ahora hay que aprender a soltar las cosas. Y esa es la parte difícil, ¿no? Porque la seguridad es que nosotros las tengamos ahí. No, porque necesito administrar. No, porque yo necesito tenerlas agarradas y necesitamos soltar y decirle, Señor, goberná vos. Ahora todos los jóvenes están con un desafío muy grande. ¿Por qué? Porque los han invitado a todos a India para, ¿cuándo del año que viene? Del 31 al 7 de... 30 de septiembre al 7 de octubre. Al 7 de septiembre. Al 7 de septiembre. Están invitados todos, claro, y todos están empezando a pensar, ¿cómo vamos a hacer? Y sí, si pensamos en administración natural rápidamente, $2.200 el pasaje, y empezamos mal, ¿no? ¿Quién va a ir
que esté bajo el gobierno del alma. Y el que está bajo el gobierno del alma depende del gobierno nacional. Porque como vemos, las cosas no vienen muy bien. El dólar está ahí medio contenido, pero en cualquier momento, ¡pum!, para arriba. Y los que eran $2.200 casi alcanzables, se van a hacer inalcanzables. O sea, si dependemos de una naturaleza humana, es imposible. Es imposible, pero claro, necesitamos soltar. Y ahí viene cuando el Espíritu necesita enseñarnos y quiere enseñarnos a depender de la vida del Espíritu y no de las cosas que nos están pasando naturalmente. Depender de las finanzas espirituales, de las finanzas eternas y no de las finanzas constantes y sonantes que tenemos en el bolsillo, que seguramente no nos alcanzan, que no nos van a alcanzar y que no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque 2 más 2 en esta tierra son 4. ¿No? 2 más 2 naturalmente es 4 y le demos vuelta por donde le demos vuelta no le podemos sacar ni un 4,1 porque 2 enteros más 2 enteros son 4 y se acabó. Pero en el reino, para el Señor un día es como 1000 años, o sea, y 1000 años es como un día. Para Dios no existen las matemáticas naturales. Hay una matemática que no está influenciada por lo natural, sino que está influenciada por la vida abundante, por esta vida de gracia, por esta vida de verdad. Entonces, si no soltamos el gobierno, vamos a depender de nosotros mismos. Y si usted me quiere traer una hoja al final, se la firmo. No va a poder hacer nada de lo que usted quiera hacer, de las cosas imposibles para nuestra mente. No lo vamos a poder alcanzar. Pero si nosotros entendemos y soltamos, soltar gobierno, necesitamos soltar. ¿Y sabe qué? Como lo he dicho algunas veces, o ya muchas veces, no sé. A veces soltar gobierno y dejar que el Señor gobierne en nuestra vida, para la mente parece algo que está mal. No, parece, no, ¿cómo voy a dejar que...? No, porque yo necesito administrar, porque si yo cobro 5 y tengo que pagar uno acá, uno acá, uno acá, y bueno, me sobran 2. Eso naturalmente es así. Pero si yo le digo, Señor, esto es lo que yo tengo que pagar, esto es lo que yo cobro, pero estoy en tus manos. Pero estoy en tus manos. El Señor puede hacer que los 5 se conviertan en 1000. Por su obra. Por su obra, porque Él quiere. Entonces necesito conectar con el propósito eterno. Y no vamos a poder conectar con el propósito eterno si no soltamos. Decirle al que está al lado tuyo, nos vamos a tener que acostumbrar a soltar. Hay que aprender lecciones espirituales porque, amados, la vida es un entrenamiento. La vida es un entrenamiento. Y continuamente estamos expuestos y estamos sumergidos en lecciones espirituales. Primero el Señor nos enseña y después viene la prueba. Y en la prueba nosotros vemos si damos a la medida o no damos. La prueba no es para que el maestro sepa, se lo dije muchas veces, ¿sí o no? La prueba no es para que el maestro sepa cuánto aprendí. La prueba es para que yo sepa cuánto aprendí. No es para que el maestro sigue siendo maestro si yo me saco un 0 o me saco un 10. ¿No? Y voy a pasar y me voy a quedar de años porque no es para él la nota, no es para el maestro, no es para la maestra, para la profe, sino es para mí, para ver cuánto aprendí. Y es mi medida de aprendizaje la prueba, no la medida de aprendizaje del colegio. Entonces necesitamos entender que en el Señor es exactamente igual, porque el diseño es eterno, no es natural, no es de hombre, es eterno. Nosotros estamos expuestos continuamente a pruebas, porque el Señor nos enseña, nos da la lección 1, la lección 2, la lección 3 y la lección 4. Y dice, bueno, ahora vamos a cerrar el trimestre y vamos a cerrar el mes y vamos a tomar la lección 1, 2, 3 y 4. Entonces nosotros vemos si damos a la medida o no. La prueba vino para que yo sepa si aprendí algo o no, y si no, me la llevo y voy a tener que aprender otra vez. Y otra vez va a venir la prueba, y otra vez voy a rendir, y otra vez voy a rendir bien o mal. Necesitamos entender que el Señor nos está enseñando. Entonces hay que aprender lecciones espirituales para dejar el control y otorgar más control al Espíritu, depositando cada área que se nos revela bajo el gobierno del Espíritu Santo.
Lo aprendimos el sábado pasado, ¿sí o no? Se nos revela, la revelación no es linda, no es hermoso. ¡Ay, qué hermosa la revelación! Y uno no, cuando la revelación viene, ¡uy! Lloramos, nos frustramos de nosotros mismos, pero ahí está el diseño. Que yo me frustré de mí, no doy a la medida. Y ahí está todo el cielo listo y dice, oh, por fin lo hicimos dar cuenta. Por fin se dio cuenta que no da la medida. Entonces ahora va a darle el gobierno al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya aprobó todo. Ya tiene todo aprobado. El Espíritu en nosotros tiene toda la aprobación. Ya aprobó todas las cosas. Fue tentado en todo y no pecó nunca. No pecó nunca. Si yo sigo en mí y sigo expuesto, ahora, si le doy el gobierno al Espíritu, a la vida de Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos entrar en el gobierno eterno. Podemos entrar en lo que Dios nos ha prometido. Entonces, en la medida que se nos revela, vamos dejando todo bajo el gobierno del Señor. En esta jornada es donde lo espiritual ya empieza a gobernar más que lo racional. Ya no podemos depender de nuestra razón. El símbolo, estamos hablando del símbolo, ¿no? Estamos entrando en jornada que ya no tenemos que depender de nuestras capacidades, porque somos responsables de una generación. Decirle al que está al lado tuyo, ¿te diste cuenta que somos responsables de una generación? La generación que nos rodea nos será demandada. La generación que nos rodea nos será demandada. ¿A quién? ¿A los pastores? También, pero a todos. Porque el Espíritu Santo no lo tienen los pastores únicamente, lo tenemos todos. Nadie es más que nadie. Yo no soy más que ustedes, solamente en el orden de la casa. Pero no somos más que nadie. Todos somos igualmente responsables frente a las generaciones que están en nuestras manos, que están a nuestra vista. Entonces necesitamos dar a la medida. No podemos hacerlo bajo un gobierno racional, porque el gobierno racional es finito, es pequeño, no entiende, no comprende, no avanza, no tiene una visión total, tiene una visión solamente finita, chiquita, enfocada, perimetral, no le da, no nos da. Porque la verdadera autoridad, la verdadera autoridad viene desde una vida espiritual. ¿Y esto sabe quién lo entiende bien? El diablo. El diablo sabe. ¿Cómo gobierna el diablo este mundo? Porque el diablo es espiritual. El diablo es espíritu. No está en todos lados, pero es espiritual. Dios sí está en todos lados. Alguna vez alguien me dijo, no, el diablo no es espiritual porque no está en todos lados. No, que no esté en todos lados no quiere decir que no sea espiritual. Nosotros somos espirituales. No estamos en todos lados. El único que tiene la capacidad de estar en todos lados es el Señor. Ahora, el diablo es espiritual y bajo el orden de lo espiritual, ¿qué hace? Vela lo espiritual al ser humano o le dice, ay, sí, vos sos espiritual, pero no son espirituales, son emocionales al 100%, ¿no? Entonces, desde lo espiritual gobierna a los hombres sin que ellos sepan, por medio del pecado, por medio de la maldad, por medio de la oscuridad, de las tinieblas, gobierna. Ahora, el Señor nos ha dado una vida espiritual y desde esa vida espiritual podemos gobernar, pero no gobernar hacia afuera, gobernar hacia adentro, gobernar nuestro corazón, gobernar nuestra mente, gobernar aquellas cosas que no se someten a la realidad del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 16. Ay, que hace calor acá arriba. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por dónde? ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. El Señor nos ha dado una vida y esa vida es espiritual. No es natural. No es que nosotros llegamos al Señor y nuestra mente racional ¡pum!, explota y ahora tenemos una capacidad sobrenatural de nuestra mente. No, sigue siendo igual, sigue teniendo la misma capacidad. El tema es que cuando nos enfrentamos a desafíos espirituales, a pruebas espirituales y a lecciones espirituales, nos vamos dando cuenta de la falencia que tenemos como seres humanos y que necesitamos algo que cada uno de los que está esta noche acá vino a buscar, ¿sí o no? Vinimos a buscar al Señor, porque sabíamos que lo necesitábamos, porque sabíamos de la necesidad de Él, porque nos encontramos incapacitados en muchas áreas de nuestra vida y supimos que había cosas que la teníamos que rendir al Señor, porque de otra manera no eran posibles. Porque una y otra vez nos dimos cuenta que no podíamos contra los deseos que estaban en nuestro interior. Entonces decidimos traerlos al Señor. Traerlos al Señor, recibir de Él esta vida espiritual, recibir esta impartición de vida. ¿Para qué? Para poder contra todas esas cosas que están en nuestro interior. Punto número 1. Dios preparó para nosotros cosas que no están bajo el gobierno de la razón. Dios preparó para nosotros cosas que no están bajo el gobierno de la razón. Y acompáñeme a leer el versículo 9 y el 14, pero lo vamos a leer en una versión que se llama The Passion Translation. Estuve ensayando toda la tarde. The Passion Translation, TPT, más fácil, la digamos en español. TPT, que es una Biblia que está en inglés, pero que está muy actualizada y que traducida al español nos deja en otra posición y en otro entendimiento. Creo que se la pasé a los chicos, si la pueden poner. Vamos a leer el 9 y el 14 que están unidos en el... Ahí está. Dice, por eso, dicen las Escrituras, cosas nunca descubiertas ni escuchadas antes, cosas que van más allá de nuestra capacidad de imaginar. Estas son las muchas cosas que Dios tiene guardadas para todos los que le aman. Quien vive a un nivel, el 14 dice, quien vive a un nivel completamente humano, rechaza las revelaciones del Espíritu de Dios, pues no tienen sentido para él. No puede comprender las revelaciones del Espíritu porque solo se descubren mediante la iluminación del Espíritu. Solo las descubrimos cuando el Señor prende la luz. Solo las descubrimos cuando el Señor dice, te la di, entendés. Cuando los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados y podemos ver, cuando la revelación vino, cuando la revelación expuso una verdad, pero esa revelación también nos expuso a nosotros en nuestra incapacidad. La revelación siempre, como dijimos el sábado pasado, la revelación siempre va a revelarnos algo que Dios tiene para nosotros, pero también va a revelar nuestra incapacidad. Una revelación inconclusa sería, o una revelación a media, es que solo vea lo que Dios tiene para mí y no entienda mi incapacidad natural para alcanzarlo por mis propios medios. ¿Se entiende lo que digo? Estoy explicándolo bien.
Eso es revelación. La revelación viene a mostrarme al Señor, pero viene a mostrarme a mí también en mi incapacidad. Y esa es la parte que nos frustra, y hablábamos el sábado pasado, que esa es la parte que nos pone mal. ¿Por qué? Porque nos confronta con nosotros mismos, nos confronta con nuestra realidad. Que nosotros, el problema es que nosotros nos hacemos una idea que nosotros podemos. No, sí, yo voy a poder. No, porque con el Señor soy más que vencedor. Sí, pero tiene que estar gobernando Él. Tiene que estar Él al gobierno de nuestras vidas. Y ahí sí, ganamos todo lo que se ponga en nuestra frente porque Él ya lo ganó. Porque Él ya lo tiene ganado. Entonces necesitamos estar bajo su gobierno. Por eso Dios preparó para nosotros cosas que no las podemos entender. Y si nosotros queremos entenderlas racionalmente, amados, nos vamos a pasar la vida explicando, argumentando, haciendo gráficos y diciendo esto es así, esto es así. Pero necesitamos vivirla porque está en nuestro interior. Está en nuestro interior. El diseño está armado adentro de nosotros. Y cuando nosotros accesamos al diseño, cuando nosotros estamos viviendo bajo el gobierno de Él, ¿por qué? Porque nos frustramos de nosotros mismos. Porque nos frustramos de nosotros mismos. La frustración no es para los nuevos, la frustración es cada vez que el Señor trae una palabra. Es para todos. Es para todos. Es reconocer que no damos a la medida, es reconocer, y a veces la prueba, el Señor no prueba a nadie. Cuando somos probados, la prueba viene de nuestros malos deseos, ¿no? Porque no es que Dios nos prueba a nosotros, pero la prueba viene para mostrarnos a nosotros qué está mal, qué no da a la medida, qué no está alcanzando lo que Dios quiere. Amén. Entonces necesitamos en este tiempo despojarnos, ¿no? Trasladar el gobierno, decir, no, ya no puedo con mi mente. Ya como que mi mente alcanzó ciertas cosas y ya no da más. Ya, no me hable más, pastor, porque ya mi mente explota. Sí, ya no te quiero hablar más porque no le estoy hablando a la mente, yo le estoy hablando a tu espíritu. Le estamos hablando al espíritu para que el espíritu tome lugar, para que el espíritu le dé lugar, para que el alma se someta al Señor, para que el alma esté sometida al Señor. Punto número 2. Las más profundas e íntimas verdades son reveladas por Dios. ¿A dónde? A nuestro espíritu. A nuestro espíritu. El Señor nos quiere revelar cosas íntimas que Él preparó para nosotros, que Él escondió en misterios. Los misterios que el Señor escondió en la palabra y en la manera de vivir, el Señor los escondió para que los encontremos, para que nosotros los busquemos y los encontremos. ¿Pero cómo los encontramos? Porque ya están revelados en nuestro espíritu, ya está en nuestro interior revelado lo que el Señor nos quiere dar, todas las cosas. En la Biblia TPT, pero el versículo 10, leímos el 9 y el 14 antes, vamos a leer ahora el 10. Dice, pero Dios ahora nos revela estas profundas realidades por medio del Espíritu. Sí, nos ha revelado su corazón más íntimo y sus misterios más profundos por medio del Espíritu Santo, quien constantemente explora todas las cosas. ¡Wow! Esta manera de explicar el accionar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice, todo lo escudriña, ¿no? Y acá dice, el Espíritu Santo constantemente explora todas las cosas. Él está explorando a Dios, y cuando explora a Dios, viene a nosotros y se nos revela esos misterios. ¿Pero dónde? En la mente espiritual. En la vida espiritual, no es en nuestra razón. Nuestra razón es impartida cuando viene bajo el gobierno del Espíritu Santo, cuando vivimos bajo el gobierno del Espíritu Santo y no bajo el gobierno de nuestra razón. El problema es que hasta que no nos frustramos de nosotros mismos, no le damos, no intentamos darle el gobierno al Señor. Necesitamos tropezar de nuevo con la misma piedra. Necesitamos tropezar de nuevo con la misma piedra. Entonces ahí, pero qué malo que soy. Al final no sirvo para nada. ¡Sí! Por eso el Señor nos dio una vida, porque si sirviéramos para algo,
¿no? Nos hubiera llamado a nosotros, pero no nos llamó a nosotros. Lo llamó a su Hijo y en su Hijo nos llamó a todos los que quieran estar en su Hijo. En estos días escuchaba, porque me pasaron el link de una oración judía, ¿no? Porque están en el Día del Perdón y en esa oración que es un cántico que canta Barbra Streisand. También la estuve practicando toda la tarde. Barbra, porque no se llama Bárbara, se llama Barbra Streisand. Judía, ella canta una canción en hebreo y es una canción que le piden al Señor un montón de cosas. Le piden, Señor, que no nos pase más esto, que no nos pase más peste. Señor, que inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y yo le digo, pero eso ya está. Me pararía a gritar, ¿no? Pero ¿por qué cantan eso? Todo eso ya pasó. Todo eso es una realidad. Pero ¿saben qué? Ellos lo cantan como que no lo tienen, porque no se dieron cuenta que está para ellos habilitado por medio de Cristo, y nosotros que estamos en Cristo tampoco lo vivimos. Y parece que cantáramos cosas, que quisiéramos cosas. ¡Ay, Señor, quisiera vivir una vida de paz! Señor, dame paz. Y Dios dice, ya te la di. Toda la paz, toda la esencia de la paz, la mismísima paz vive en tu interior. O sea, no es que te mandé, bueno, te mando, prepárame 2 kilos de paz para Bochi, por favor, que está queriendo paz. No es que le mandó 2 kilos, toda la paz, diga conmigo toda. Toda la paz que Dios tenía se la dio a Cristo. ¿Y Cristo vive en dónde? En nosotros. O sea que toda la paz está en nosotros. No podemos pasar una vida pidiéndole al Señor cosas que ya nos dio, que viven en nosotros. Ahora, ¿qué tiene que cambiar en nosotros? El gobierno. ¿Quién está gobernando? Porque todas estas cosas el Señor las dio en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Punto número 3. Nadie nos conoce íntimamente como nos conoce nuestro espíritu. El espíritu del hombre es el que conoce verdaderamente al hombre. En todas sus bajezas y en todas sus grandezas. En todas sus pequeñeces y en todas sus cosas, en todas sus enormidades, como le quiera usted poner. El espíritu del hombre es el que conoce todas esas cosas. Acompáñeme a TPT, pero ahora el versículo 11. Dice, después de todo, ¿quién puede realmente ver en el corazón de una persona y conocer sus impulsos ocultos, excepto el espíritu de esa persona? Así es con Dios. Sus pensamientos y secretos solo son comprendidos completamente por su espíritu, el Espíritu de Dios. Acá nos está hablando de 2 cosas básicamente. Primero, que si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que hacerlo por medio de una vida espiritual. Porque todo lo que es Dios, el Espíritu de Dios lo conoce. Pero la primera parte dice, después de todo, ¿quién puede realmente ver en el corazón de una persona y conocer sus impulsos ocultos? A veces nosotros, no sé si le pasó, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿no? Y a veces nosotros somos tan confiados en nuestro corazón. Y la Biblia ya nos anticipa que el corazón es engañoso. El mayor engañador en nuestra vida no es el diablo. Amado, nosotros ya no tenemos problema con el diablo. El diablo fue vencido, nosotros estamos en Cristo. El problema es nuestro, el engañador mayor que nosotros tenemos en nuestro corazón. La mayor perversidad que pueda haber en nosotros no está porque las tinieblas me atacaron. No, el problema es que el corazón está gobernado por la carne. Si hay un corazón gobernado por la carne, cede a todos los impulsos de la carne. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y encima unido a la carne, perverso. Yo por ahí veo cosas en el noticiero, ¿no? Yo a veces digo, no voy a ver más noticiero, no quiero ver más nada, porque por ahí uno se carga tanto, ¿no? Pero veo cosas y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Y después uno dice, pero es el corazón del hombre. ¿Qué esperábamos? ¿Esperábamos algo mejor? Es el corazón sin Dios. Y
Si usted saca a Dios del asunto de una familia, de una casa, espérese cualquier cosa. Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Usted conoce a un engañador? Su corazón es peor. El corazón es peor. Entonces, necesitamos entender que para gobernar nuestro corazón, el único que lo identifica, el único que rápidamente sabe lo que el corazón quiere, ¿quién es? El espíritu, nuestro espíritu. Y nuestro espíritu ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero se los digo ahora, nuestro espíritu está unido al de Cristo. Se hizo uno con Cristo. Se hizo uno y Dios, cuando nosotros ponemos el gobierno en lo espiritual, nos da capacidades que de otra forma no tenemos. Pero necesitamos vivir una vida espiritual. Punto número 4. Por medio del Espíritu de Dios, en nosotros podemos comprender y experimentar la gracia. Son dos cosas muy importantes, comprender y experimentar la gracia. Porque yo puedo comprender la gracia, pero no experimentarla nunca en mi vida. Y gracia no es perdón, es más que perdón. El perdón dentro de la gracia es por donde la gracia arranca. Es como decir, uy, no, conocí la ruta que va a Buenos Aires. ¿Sí? ¿Hasta dónde fuiste? No, hasta acá nomás, fui hasta la salida. No conociste la ruta que va a Buenos Aires. ¿Conociste la ruta que va a Buenos Aires? Pero no conociste toda la ruta, porque para conocer toda la ruta hay que recorrerla, ¿sí o no? A veces nosotros creemos que la gracia es lo que conocimos de perdón. No, amado. Eso es el principio de la gracia. Pero la gracia es todo. Me encanta decir la frase que hace mucho que no digo. La gracia no es algo. La gracia es alguien. Y alguien que es la esencia de todas las cosas. La gracia es aquel que cuando el Señor tuvo que crear el universo dijo gracia. Por medio de vos voy a hacer el universo. Y por medio de la gracia hizo todas las cosas. Porque todo lo que se ve fue hecho por medio de Él, por medio de Él y para Él. Para la gracia, que es Cristo. Él es la gracia. Él es la gracia. Entonces necesitamos conocer, entender esta gracia, pero necesitamos experimentar esta gracia. En TPT, el versículo 12 y 13, dice, porque no recibimos el espíritu del sistema de este mundo, de este sistema mundial, perdón, estoy con la otra versión, pero porque no recibimos el espíritu de este sistema mundial, sino el espíritu de Dios, para que pudiéramos llegar a comprender y experimentar todo lo que la gracia nos ha concedido. Y préstele atención a esta parte, y articulamos estas realidades. ¿Por medio de quién? De la vida del Espíritu. Articulamos estas verdades que se nos revelan, las volvemos práctica en nuestra vida, las articulamos estas realidades con las palabras que nos imparte el Espíritu y no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. Unimos las verdades reveladas por el Espíritu con las palabras reveladas por el Espíritu. Palabra y verdades. Palabra y verdades. La palabra y la verdad solamente se unen en nuestro espíritu. Porque si no, podemos tener conocimiento de la palabra, tenemos conocimiento de la verdad, pero no están unidas. Y sabe que solamente pueden unirse cuando son uno. Solamente pueden multiplicarse cuando son uno. No me quiero adelantar porque ya voy a hablar de eso, pero téngalo ahí. Punto número 5. Lo espiritual está sobre todo gobierno y sobre todo señorío. Todo lo gobierna y no es gobernado por nada. Otra vez, lo espiritual está sobre todo gobierno y sobre todo señorío. Todo lo gobierna y no es gobernado por nada. Lo espiritual gobierna todo. Por eso,
Si hay alguien en una posición de gobierno en lo largo y en lo ancho de este mundo, sea luz o tiniebla, está gobernado por Dios. Está gobernado por Dios. Nadie tiene autoridad en este mundo que Dios no se la haya dado, porque Él es el dueño de la autoridad. Lea el libro de Job. Dice que el diablo venía de rodear la tierra y se presentaba ante Dios, ¿para qué? Para rendir cuenta. Porque hasta el diablo rinde cuenta. Es diablo, pero no es tonto. No quiere perder la autoridad. Es diablo, pero sabe. Lo que sabe, lo sabe por diablo. No quiere perder autoridad. Entonces, ¿qué hace? Rinde cuenta. Le rinde cuenta a Dios, porque no hay nada que se haga en este mundo que Dios no le haya dado autoridad. ¿En quién tiene el diablo autoridad? ¿Desde Cristo hacia acá? En todo lo que no está en Cristo. Todo lo que está en Cristo el diablo no lo puede tocar. Todo lo que está en Cristo el diablo no lo puede modificar. Todo lo que está en Cristo el diablo no lo puede atacar. Por eso necesitamos entender que nuestra posición es en Cristo. En Cristo. El 15 y el 16 en TPT dice, quienes viven en el Espíritu pueden evaluar cuidadosamente todas las cosas y no están sujetos al escrutinio de nadie más que de Dios. Por eso, si nosotros tenemos una vida espiritual, no podemos decir, no, me agarró el pecado, ¿no? Y me cacheteó, me dejó ahí tirado en el piso, quedé mal. ¿Por qué? Porque si estamos en la vida del Espíritu, ¿qué dice? Dice, quienes viven en el Espíritu pueden evaluar cuidadosamente todas las cosas y no están sujetos al escrutinio de nadie más que de Dios. O sea, nada de eso nos podría tocar si nuestra vida fuera espiritual. ¿Por qué en nuestra vida pueden venir esas cosas? ¿Y por qué vienen esas cosas? Porque Dios dice, necesito que entiendas, no podés, o no podés, no podés. ¿Querés solo? Dale solo. ¿Querés solo? Dale solo. El apóstol Pablo le dice al Señor, Señor, si es posible, Señor, si está en tu mano, por favor, quítame este aguijón. Dice 3 veces, oré al Señor. ¿Cuántas veces? 3. Solamente nosotros nos pasamos una vida diciendo, Señor, dame fuerza. Te la di. Entonces el apóstol Pablo le dice, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dice, que mi gracia te sea suficiente. Bástate en mi gracia. No necesitas más que mi gracia. Todo lo que yo tenía, te lo di, Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades y voy a vivir en la gracia. Necesitamos vivir en la gracia porque la gracia, la impartición de esa gracia se impartió en nosotros desde lo espiritual. El 16 dice, porque ¿quién ha conocido íntimamente la mente del Señor lo suficiente como para convertirse en su consejero? Cristo sí. Esto es hermoso. Dice, y nosotros poseemos las percepciones de Cristo. En la otra versión dice la mente de Cristo. Pero me gusta la palabra percepción, discernimiento. Porque ¿sabe qué? Cuando el pecado viene, nuestro espíritu lo discierne, antes que venga. Porque el espíritu es de Dios, está en nosotros, vive en nosotros. Entonces cuando el pecado quiere venir, el espíritu ya lo sabe. Y se anticipa y nosotros cuando estamos en el espíritu podemos vivir una vida anticipada. Podemos vivir una vida anticipada y darnos cuenta cuando el pecado quiere venir a nosotros, cuando viene a golpear. A veces el pecado cuando viene, ¿no? Viene cuando va hacia así en la puerta, nosotros desde el espíritu, si estamos en el espíritu, decimos, ya te vi, date vuelta y andate, no quiero saber nada con vos. No, no quiero nada, chao, vía, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque desde el espíritu podemos escudriñar todas esas cosas. Y nada de eso puede dominarnos. ¿Por qué? Porque estamos desde la vida del espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, quiero que sean espirituales. Quiero que ustedes sean espirituales. Cuando termina el capítulo 2 y empieza el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, yo le quise hablar como espirituales, pero no les pude hablar como espirituales porque todavía son carnales, son niños. Son niños.
Hoy estuve viendo un par de videos, hay cosas que me ayudan a mí a entender la vida espiritual, porque el Señor todo es por diseño. El Señor en todo nos dejó un diseño. Y me puse a ver cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ¿no? Y hay imágenes que no son reales, pero que son hechas digitalmente, pero que son muy exactas, ¿no? de lo que pasa. Y uno ve millones y millones de espermatozoides y que pasan por un lado, pasan por otro, y de repente cuando está el óvulo ya, no llegan todos, llegan solamente algunos, ¿no? Y de los algunos que llegan, solamente uno de esos llega a cumplir su propósito, ¿no? Y cuando entra a ese óvulo, se hace uno con el óvulo y se hace una unidad unicelular. Unicelular. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Nosotros queremos ser espermatozoides perdidos por ahí, sin entender que Dios nos llamó a un propósito, a estar en Él. Y digo yo, qué diseño tan hermoso, porque el óvulo es el Señor, ¿no? Y el espermatozoide somos nosotros, es nuestra alma ahí que dice, Señor, te necesito, no puedo más, ya está. Me cansé de este carnal, me cansé de esta carnalidad, vengo acá rendido. Necesito hacerme uno con vos. Cuando el espermatozoide entra, las células internamente se empiezan a dividir y eso es tan apasionante. Estas cosas a mí me apasionan mucho. Porque se hace una sola célula, se hacen 2, se hacen 4, se hacen 8, se hacen 16, se hacen 32. De esas 32 que vienen todas de lo mismo, una hace corazón, otra hace riñón, otra hace hígado, otra hace piel, otra hace hueso. Una cosa tan hermosa, pero nunca deja de ser uno. Manteniendo la unicidad es que empieza a crecer, a abundar, a multiplicarse. Esa vida se empieza a multiplicar y lo que era uno ahora son 2, son 4 y cuando llega a 32 empieza la explosión y cada uno empieza a producir conforme a la genética, a lo que nosotros conocemos hoy como el ADN. El ADN. ¡Wow! Y eso pasa ahí en lo oculto, en lo que no vemos. Pero es necesario que un espermatozoide se una, se haga uno con el óvulo. A esa unicidad quiero llamarle hoy y quiero que la entendamos hoy como madurez. Madurez no es cuánto sé. Madurez es por todo lo que sé, por todo lo que conozco de mí, elijo ser uno con vos, Señor. Ya no estoy yo, porque el maduro hace todas las cosas conformadas a la verdad. El inmaduro no, el niño no, pero el maduro sí. Llamamos madurez al proceso de unicidad que experimenta por medio de la transformación nuestra alma con nuestro espíritu, que ya es nuevo por medio de la renovación por la regeneración. Y acá caemos en lo que dije que yo les iba a explicar, que ya lo explicamos tantas veces, pero que necesitamos por amor a los nuevos. Si tenés a alguien que empezó hace poco, decirle por amor a vos, por amor a vos. Vamos a explicar la regeneración. ¿Qué es la regeneración? ¿Cuántos ya saben qué es la regeneración? ¿Cuántos no saben qué es la regeneración? ¿La regeneración qué? La regeneración es el proceso que pasó porque el Señor así lo quiso en el momento que el Señor vino a nuestro espíritu y se unió con nosotros, se hizo uno con nosotros. Y nuestro espíritu dejó de estar adormecido como el de todos los seres humanos y de repente tuvo vida. Tuvo vida. Y ahora por medio de esa vida se despierta a una nueva realidad, se despierta a una nueva verdad, se despierta a todo lo que el Señor tiene para nosotros. El espíritu se despierta. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no solamente tenemos un espíritu, sino que también tenemos un alma. Y el alma es la que estuvo acostumbrada a vivir bajo el gobierno de la carne. Pero claro, el alma bajo el gobierno de la carne era esclava.
El alma bajo el gobierno de la carne era esclava. El alma no se concibe a sí misma si no está bajo gobierno. Para explicarlo mejor, el alma del hombre es por naturaleza sierva. O sirve al espíritu o sirve a la carne. No tiene otra posición. El alma es sierva. Por eso, ¿qué hizo el diablo en el mundo para que no sea alumbrada la verdad? ¿Qué hizo? Solamente le dice, vos hacé lo que vos queréis. Por otro lado, le da todo de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que pecar y lo que tiene que hacer. Y dice, no, que estoy haciendo lo que yo quiero. No está haciendo lo que la persona quiere. Está haciendo lo que la carne quiere. Porque el alma nació para ser sierva. O sirve al espíritu o sirve a la carne. El tema es que la carne la esclaviza. Todos los problemas psicológicos que tenemos hoy, no quiero entrar ahí porque no soy psicólogo, pero todos los problemas psicológicos que hay hoy en el alma, que el problema de la psicología es estudiar el alma, es porque está gobernada bajo la esclavitud de la carne. Entonces la ansiedad, problema con la carne. Depresión, problema con la carne. Que no se puede, problema con la carne. Esquizofrenia, problema con la carne. Todo es un problema de la carne. Todo es un problema de la conexión, de no haber descubierto la vida de Cristo, de no haber descubierto la realidad del Señor para sus vidas. Entonces se mantienen esclavas de la carne. Y creen que están, no, yo vivo la vida. ¿Qué viví la vida? Nadie hace lo que quiere, todo hace lo que quiere la carne. Todo hace el deseo de la carne. Todos buscan el deseo de su interior. Dijimos que estamos en 2 jornadas hoy, ¿sí? La primera era fertilidad, multiplicación, abundancia. La segunda es Moserot. ¿Sabe qué significa Moserot? Coyundas significa. Una palabra no muy conocida para nosotros. Coyundas con Y. Significa esposado o prisionero. Pero yo le voy a decir 2 palabras que usted conoce bien. Cónyuge y esposo o esposa. Es lo mismo. Es exactamente la misma palabra. Porque la palabra cónyuge viene de coyunda, de estar atado a alguien. Y la palabra esposo o esposa viene de la misma palabra esposa, estar esposado a alguien, estar prisionero de alguien. Eso es lo que significa Moserot. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho. De eso estamos hablando cuando hablamos de unicidad. El Señor nos llamó a desposarnos en nuestra alma con nuestro espíritu. Este es el modelo, este es el diseño. El alma es como una mujer y el espíritu es como un hombre y es que sean uno. Que ya deje el alma de estar gobernada por la carne y empiece a estar gobernada por el Señor. Esto nos da una posición porque una cosa es estar casado. Cuando alguien se casa, ¿no? Yo me acordaba hoy que algunas veces vi que, no, porque estaban peleando en tribunales, porque esta mujer convivió 30 años con el marido y ahora está peleando porque le dé la plata, porque, por ejemplo, un futbolista que le dé la plata, qué sé yo. Entonces al final dice, es difícil, dice el abogado. Dice, ¿y cómo se soluciona esto, doctor? Casándose. Claro, porque cuando uno se casa adquiere derechos. Cuando uno se casa, adquiere derechos. Pero esto no es un diseño de los hombres, esto es un diseño eterno. El Señor diseñó a Cristo y la iglesia y después nos dio a nosotros para simbolizar lo que Cristo y la iglesia es, el llamado. El Señor nos simboliza en nuestro interior el alma y nuestro espíritu, que es Cristo y la iglesia. La iglesia es el alma, Cristo el espíritu y nos llamó a ser uno. Nos llamó a ser uno. ¿Para qué? Porque cuando el Señor nos llama a ser uno, el ser uno nos da derechos. El ser uno pone derechos en nosotros, nos da derechos adquiridos. El Señor tiene derecho a nosotros, nosotros tenemos derecho al Señor. Por eso podemos orar, por eso el Señor nos justificó. ¿Por qué? Porque estábamos
muertos en delito y pecado, esclavos en la carne, esclavos de la carne, esclavizada nuestra vida en la carne, pero el Señor nos llama, nos limpia y nos pone en derecho, nos da el derecho de ser llamados sus hijos. En Mateo capítulo 19, y por favor necesitamos despojarnos de algunos entendimientos evangélicos. ¿Sabe que cuando yo le digo evangélico es para no decirle evangélico? Algunos entendimientos evangélicos que no es tan real con la Biblia, sino que son una cosa, una ficción que el hombre se creó en su cabeza para traer miedo a los hombres. Pero nosotros necesitamos entender la verdad desde la verdad. Necesitamos entender lo espiritual desde lo espiritual, ya lo leímos hoy, porque lo espiritual revela lo espiritual. No podemos recibir una revelación espiritual en nuestra mente racional. Solamente puede ser impartido nuestro entendimiento, pero nunca nuestra razón, con un entendimiento del Señor, con un conocimiento de Él. Mateo 19, 28. Dijimos que la regeneración, ¿qué era? Que nosotros nos cansamos de nosotros mismos, nos cansamos de una vida de esclavitud al pecado y a la carne y decidimos desposarnos con el Señor, decidimos hacernos uno con Él. Así como el espermatozoide se hace uno con el óvulo, de la misma manera y de la misma forma, hacernos uno con el Señor. Dice, y Jesús les dijo, porque los discípulos dicen, Señor, te servimos. Nosotros, ¿qué tenés para nosotros? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, ¿cuándo? ¿Por qué Jesús le está hablando de la regeneración a los discípulos? Porque todavía no podía pasar. Porque iba a pasar en Hechos 2, cuando ellos oraran y el Espíritu Santo viniera en ellos y ellos tomaran la determinación de casarse con el Espíritu. El Espíritu entró en ellos, el Espíritu Santo entró en ellos y ahora ellos tenían la posibilidad de dejar la vida de pecado y entrar en una vida de fe, en una vida espiritual. ¿Sí? ¿Me siguen? De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ¿Él ya se sentó en su trono? ¿Cuándo? Cuando ascendió y se sentó en su trono, ¿no? Dice, ustedes que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿A quién le dice? ¿A Judas? ¿A quién le dice 12 tronos? ¿Le dice a los discípulos o está hablando del significado del número 12? ¿Qué dice? Está hablando del significado del número 12, que el número 12 simboliza gobierno, porque si no, lo está invitando a Judas, cuando el Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar. No está hablándole a los discípulos de un número natural, le está hablando de un número de gobierno. El número 12 en la Biblia siempre representa gobierno. Entonces le dice, ustedes que me han seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El simbolismo que tiene esto es que desde nuestra vida espiritual regenerada con el Señor y nuestra alma sometida, casada, desposada con el Señor, ahora nosotros tenemos derecho a participar de lo que Dios participa. Por eso el libro de Efesios dice que estamos sentados, alejados a 3 sillas de Cristo. ¿Eso dice? ¿En dónde dice? Juntamente. Porque no es que cualquiera está sentado juntamente con Cristo, el que eligió salir de la posición de gobierno natural y elige vivir bajo el gobierno de la vida del Espíritu. Elegimos vivir en Él. Y esto es una pelea de todos los días. En las áreas que nosotros ya logramos que el Señor sea el Señor y que ya nos dimos cuenta que estamos frustrados en nosotros mismos y se lo dimos al Señor, esa área ya permanece en el Señor, pero ahora necesitamos llevar toda nuestra vida al Señor, sin reservas, como decimos muchas veces, sin reservas, sin reservas. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación de nosotros está en nuestro interior. La salvación que Dios nos ha dado
no está en que nosotros le hayamos dicho al Señor, entra en mi corazón. La salvación está en que el Señor nos dio su salvación. Y nosotros podemos acceder a esa salvación y decir, ya me cansé de mí, Señor, elijo casarme con tu espíritu. Elijo ser uno con tu espíritu. Entiéndame, porque esto por ahí, hoy el pastor dijo que se va a casar. No estoy hablando cosas raras, estoy hablando cosas espirituales, profundas, que necesitamos entenderla. Claro, si esto lo escucha un racional, ¿qué están diciendo esa iglesia? Sí, estamos diciendo cosas espirituales que no son entendibles para los que no entienden la vida espiritual. Yo le puse un título a esto, si lo podés buscar, el que dice Desposado con el Espíritu. Y después hay un cuadro, no sé si lo van a poder poner, si lo pueden copiar. ¿Desposado con el Espíritu o concubino con la carne? ¿Se acuerdan que hicimos un cuadro, el yugo con el pecado, el yugo con Cristo? Hoy vamos a hacer un cuadro parecido, pero ahora vamos a hacer concubino con la carne y las cosas que tienen el concubinato de la carne, y desposado con el Espíritu. Que nosotros elijamos tener una vida desposada con el Espíritu. Uy, qué lindo que está. Entonces, si nosotros elegimos desposarnos con el Espíritu, vamos a tener un montón de cosas que van a ser una realidad en nuestra vida. Pero si nosotros elegimos vivir una vida... ¿Qué significa concubino? Tuve que poner a estudiar hoy, porque yo anoto cosas y después digo, ¿qué significará concubino? Concubino es que se acuesta con alguien, que se echa con alguien sin ninguna responsabilidad. Eso es concubino. Cúbito es la cama, el lecho. Cúbito. Entonces, el concubino es el que se acuesta con alguien que no tiene ninguna responsabilidad. El concubino de la carne es esclavo por obligación o esclava por obligación. No quiero dejar afuera a nadie. Usted póngale el que va para usted. Esclavo o esclava por obligación. El desposado con el Espíritu es siervo por amor. Y en esto necesito contarles una historia. No sé cómo estamos de tiempo. Uy, ya se me fue el tiempo. Esto es lo último ya. ¿Tienen un ratito más? Si me dan un ratito, después es rápido porque ya estamos al final. Este es el final. Este cuadro es el final. No, chicos, que es el final, no hay nada más después. Ahí los chicos le van a decir, no hay nada más. Dice que hace muchos años, Abraham Lincoln, es una leyenda urbana esto, ¿no? Abraham Lincoln estaban subastando esclavos, ¿no? Y él estaba en contra de todas estas cosas, ¿no? Entonces empiezan a subastar y de repente empiezan a subastar a una mujer joven. Cuando empiezan a subastar a la mujer joven, dice que todos los hombres estaban lujuriosos, todos empezaron y empezó a subir, todos apostaban. Y de repente cuando el más rico que estaba ahí, el más depravado que estaba ahí, da la máxima apuesta, él la duplica. Cuando la duplica él, la compra y todos estaban alarmados porque los que lo conocían a él decían, ¿cómo puede hacer esto? Pero él, cuando la recibe, le dan el poder, él tenía el poder de que ahora era su esclava y él lo rompe. Y le dice, te dejo libre, te dejo libre. La dejó en libertad. Él rompió el poder que él tenía sobre ella y ahora nadie podía tener un poder sobre ella porque él la rompió. Y dice que esa mujer, por elección, le sirvió a Abraham Lincoln hasta que se murió, porque ella estaba muy agradecida por lo que él hizo con él. O sea, ¿esto para qué? Para ejemplificar la diferencia entre un siervo por amor y un esclavo por obligación. Ella nunca más en su vida iba a poder decir que no a nada, pero de ahí fue dueña de su vida. Fue dueña de hacer lo que quería y como la hizo tan feliz que la librara de todos esos hombres lujuriosos, ahora ella le sirvió por toda la vida. Y esa es la libertad que necesita alcanzar nuestra alma, ¿se entiende? Esa es la libertad que nosotros necesitamos alcanzar. Y nos volvemos en siervos, pero ahora por amor. No porque nos obliguen a algo, sino porque nos sale del interior. Nos sale un amor, porque el amor que Él derramó sobre nosotros ahora vuelve en que nosotros también
lo amamos en la misma medida. Concubino de la carne no tiene ningún derecho. No hay derecho a nada, no hay derecho, no, déjame descansar un rato, no podés descansar un rato. No hay manera de que pare absolutamente nada porque son esclavos. Pero en cambio en el Señor tenemos derechos adquiridos. El Señor nos ha dado derechos, derechos. El concubino en la carne está desesperado, vive en desesperación. ¿Por qué? Porque no entiende, no sabe, no conoce. Pero en el Señor adquirimos esperanza. Hay una esperanza en nosotros, en saber que estamos en libertad. El concubino de la carne vive en incertidumbre, el desposado con el Espíritu en seguridad. El concubino de la carne vive en ansiedad, el desposado con el Espíritu vive en descanso, vive en reposo. El concubino de la carne vive en desequilibrio, el desposado con el Espíritu vive en una estabilidad. Amado, cuando el alma se encuentra bajo el gobierno del Espíritu se estabiliza. Yo no sé qué me pasa, hay días que estoy bien, otro día, no sé, no quiero ver a nadie. ¿No? Falta de gobierno, falta de gobierno. Necesitamos el gobierno de Cristo en nosotros. El concubino de la carne vive en incredulidad y el desposado con el Espíritu vive una vida de fe. Amén. Vive una vida de fe, vive una vida de confianza. Ponete de pie, por favor, gracias por los minutos que me regalaron. Era para tener un mayor entendimiento. Amados, fuimos llamados a estar desposados con el Señor. Nos fuimos llamados a vivir momentos con el Señor. Fuimos llamados a rendir nuestra vida delante de Él. Y eso es lo que necesitamos recordar todos los días. Necesitamos recordárselo a nuestra alma todos los días. Necesitamos recordarle que necesita estar en el Señor, porque es en el único lugar en donde reposamos. Cuando estamos en la carne puede haber cosas escondidas y las cosas escondidas a veces nos dejan con ansiedades, nos dejan expuesto nuestra mente, nuestro corazón. Yo a veces digo, ¿cómo hay gente que vive con cosas ocultas, ¿no? Y con la oportunidad que en cualquier momento se destape la olla. Y digo yo, ¿cómo pueden vivir así? Uno que alcanzó la libertad en el Señor, de decir, vivo en el Señor, vivo en esta libertad. Vivo en la libertad del Espíritu que el Señor me ha dado. ¿Por qué vivir una vida de esclavitud cuando el Señor nos ha dado libertad? Amén. Necesitamos tomar una decisión por el Señor. Necesitamos tomar una decisión de vivir nuestra vida bajo el gobierno del Espíritu. Y esto es una decisión de todos los días. Yo me casé y voy a cumplir ahora 30 años en diciembre. Y todos los días es un desafío que yo elijo otra vez tomar. Y a veces nosotros discutimos un rato y mis hijos, o la que más dice Cato, dice, avísenme si se van a divorciar. Son discusiones tontas, pero ella a propósito dice, y yo le digo nunca, porque estamos unidos para siempre. No hay manera de romper este vínculo, porque es un vínculo eterno. Cuando nosotros nos vinculamos con el Señor y este vínculo se vuelve eterno, amado, hay un disfrute en el Señor. Claro que nos va a dejar expuestos en un montón de cosas, pero finalmente hay precios que nosotros necesitamos pagar. Y prefiero ser expuesto en algunas cosas y vivir en libertad para siempre que vivir toda la vida oprimido por cuestiones que están pasando en nuestro interior. Y cada uno póngale el nombre que sea, cada uno póngale el adjetivo que sea o el sustantivo que sea en la condición que nosotros estamos y de las cosas que Dios está hablando en nuestro interior. Porque pueden ser muchas cosas, pueden ser, a todo eso le llamamos el pecado el sábado pasado. Nos despojemos de esas cosas, nos despojemos de las cosas que nos llevan al mal y entremos en una vida del Espíritu. Fuimos llamados a vivir una vida del Espíritu. Desde la vida del Espíritu podemos mirar todo, pero nadie tiene acceso a nosotros. Y esa es la oportunidad que necesitamos. Esa es el derecho que nosotros necesitamos entender que adquirimos desde la vida del Espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu verdad, por tu palabra, por tu impartición. Gracias, Señor, porque tu palabra a veces se vuelve tan clara para nosotros, Señor, pero también desafiante.
Señor, tu palabra se vuelve tan, Señor, hay una gran iluminación de tu Espíritu en nuestro corazón, pero también un gran desafío, Señor, de salir del lugar a donde estamos para vivir bajo, Señor, tus cuidados, Señor, de dejar nosotros de estar bajo, Señor, el gobierno de la carne para entrar en el gobierno de tu Espíritu. Y entendemos, Señor, que fuimos llamados ahí, entendemos que esa es la verdadera posición, ese es el verdadero diseño, es ahí cuando cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra, entender que fuimos llamados a vivir una vida espiritual y esa vida espiritual gobierna por sobre todas las cosas y produce en nosotros derechos adquiridos, Señor, por medio de los cuales podemos gobernar a la carne, podemos gobernar el pecado, podemos gobernar situaciones en nuestra vida, Señor, y ponerlas bajo el gobierno de tu Espíritu y de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Padre, que este desafío no nos deje ajenos, sino que este desafío, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos lleve a tomar decisiones correctas en estos próximos días. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.